Gálatas 3, parte 2. Como ya se dieron cuenta del video anterior, hemos venido viendo a Gálatas bajo una perspectiva totalmente diferente. En esta sección, en este video, vamos a hacerlo igual. Vamos a ver la perspectiva judía de Gálatas, usando esa mentalidad, viendo este pasaje, para abrirlo, para que seamos edificados todos, porque como hombres, particularmente como hombres religiosos, esto ha sido un enredo, y aquí tenemos un enredo que tiene 2000 años, entonces vale la pena ya empezar a desenredar esto, a tomar cada quien nuestro lugar y actuar. Empecemos con en esta sección. Vamos a comenzar viendo a Abraham. Abraham, como Dios lo llamó, cómo él encontró, cómo fue a él revelado el Evangelio. Y básicamente, en pocas palabras, este es el Evangelio que se fue revelado a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el Evangelio. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio es bla, bla, bla. Bueno, eh, eh, voy a edificar en esto y no intento cambiar conceptos que ya están establecidos. Al contrario, es mejor expandirlos y verlos bajo la perspectiva de Abraham. Entonces, Dios le dio de antemano a Abraham su llamado en Génesis 12. El Señor lo llamó en su hogar en Ur y le dijo que dejara su nación, a la casa de su padre, y viajara a la tierra de Canaán. Le prometió convertir a Abraham en una gran nación para bendecirlo y convertirlo en bendición. Y Jehová prometió bendecir a los que lo bendijeran y maldecir a los que lo maldijeran. Luego añadió, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:3. Abraham pertenecía a una religión tribal pequeña, etnocéntrica, desde su comienzo. Tenía ambiciones universales como las expresadas en Génesis 12:1-3. Y le dijo, benditos, bendecidos e injertados son todas las familias de la tierra. Vamos a ver esta traducción que eh, dice en la transliteración, va a pareja, me va rajeja, umekeleja, or, beniverehu, behakol, mishpehot, ha-adama. No hablo hebreo, estoy leyendo la transliteración, la tenía un poquito pequeña, pero es interesante. El Señor le dijo a Abraham que bendito en ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí está escrito. Veremos, serán benditas. Agarremos esta porción, dice serán benditas. Beni brehu, beni brehu, beni brehu. El verbo beni brehu, traducido como serán benditas,
le llaman una forma nifal, es una forma pasiva y no es la forma habitual de usar el verbo. Cuando el hebreo baraj, que es bendecir, aparece en forma nifal, aparece como nibraj y en este caso como nibrehu. Entonces, nibrehu y mabrij comparten raíces comunes. Y esto es importante porque eso quiere decir que hay una conexión profunda entre el significado de injertar y de ser bendecido. Ya ven para dónde voy. Aparentemente esto se parece mucho a la palabra hebrea mishnaika mabrij, basada en la misma raíz de baraj y significa injertar. Injertar una rama o un brote. Si juntáramos la lectura de la era apostólica de Pablo del texto hebreo de Génesis 12:3, podría traducirse así. Pensando como Pablo estaba pensando, podría traducirse de esta forma este versículo de Génesis 12:3. En ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Ok, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra, va revelando el evangelio, la buena nueva que Dios le dio a Abraham. ¿Cuál fue la buena nueva que Dios le dio a Abraham? Que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ese es el evangelio que Dios le reveló a Abraham. En la mentalidad de Pablo, y posiblemente Pablo de aquí agarró las ideas que él necesitaba para escribir Romanos 11. Y dice, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Lo vamos a ver un poquito más adelante porque no solo Pablo lo vio, sino lo vieron otros rabinos. El contexto de este pasaje hace que esta traducción sea imposible. O sea, ese contexto de injertar en el contexto de Génesis no está. Entonces, alguien que está traduciendo se encuentra con esto y dice, bueno, se puede traducir así o se puede traducir así, pero no lo vamos a hacer así porque no hay contexto, no está ese contexto alrededor. En el de Abraham, o sea, el que tradujo la Torah no lo hizo así y lo hizo bien. El contexto del pasaje fue traducido como lo leímos. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y el pasaje no tiene nada que ver con injerto de plantas, ni con horticultura, ni nada que ver con eso. Es un pasaje fácil de hacer, de traducir. Y se trata de bendecir y ser bendecido. Un traductor responsable lo traduciría tal como está traducido. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra, en contraposición a en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. Ahora, el Talmud comenta acerca de Génesis 12:3 de la siguiente manera. Dice, y Rabí Elazar dijo, ¿qué significado o qué significa lo que está escrito? Y serán benditas todas las familias de la tierra. Nibrehu. Y ellos dicen, el santo bendito sea, le dijo a Abraham, tengo 2 buenos vástagos para injertarle. Le jabrik en ti. Ok, aquí es donde viene este análisis que es tan rico y profundo y tan, yo diría, tan iluminado y tan ungido del Espíritu de Dios. Repito, se hicieron esa pregunta, el Rabí Elazar, y dijo, el santo bendito sea, le dijo a Abraham, tengo 2 buenos vástagos para injertarte. Ruth, la moabita, la antepasada de la casa de David, y Naamá,
o Naama la amonita, cuyo matrimonio con Salomón condujo a la consiguiente dinastía de los reyes de Judea. Interesantísimo. Todas las familias de la tierra, significa, incluso las familias que viven en la tierra, es decir, que tienen tierra propia, son bendecidas por el pueblo judío. De manera similar, cuando el versículo dice, todas las naciones de la tierra serán bendecidas en ti. Eso está en Génesis 18:18. Ellos dicen, indica que incluso los barcos que vienen de Galai y de Hispania son bendecidos solo por el beneficio de Israel. Rabí Elazar usa este pasaje para explicar cómo para los gentiles una mujer llegó a ser considerada como parte de Israel, y dejando a las madres dando siendo madres de los reyes de David. Una fue Ruth, moabita, gentil. Ruth era gentil. Y sabemos que viene por la línea mesiánica. Y la otra, Naama, era una amonita. La Torá dice específicamente, ningún amonita ni amovita entrará en la asamblea de Jehová. Ninguno de los descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea de Jehová. Esto está en Deuteronomio 23:3. ¿Qué tiene que ver con Gálatas? Tiene mucho que ver porque estoy tratando de elaborar el concepto de cómo los gentiles son incluidos en los planes de Dios. Ruth se convirtió en la esposa de Booz, la madre del linaje davídico, la madre de David, o de Isaí, perdón. Naama se convirtió en la esposa de Salomón, la madre del linaje davídico, madre de Roboam. Roboam, el rey de Judá, rey de las tribus del sur, rey de la casa de Judá. ¿Cómo podría una moabita y una amonita ser madre de reyes de Israel? Entonces el rabino Elazar dice que la respuesta es que ya no debemos ser considerados o verlas a ellas como moabitas o amonitas. Y la razón de que no hay que verlas a ellas como amonitas y moabitas es porque ellas se acercaron a la bendición de Abraham. Ellas han sido injertadas en Abraham a través de una bendición que Dios anunció de antemano. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, ¿de dónde sacó Rabí Elazar esa idea? La sacó de esta conexión del injerto, porque está para los ojos de ellos, está claramente escrita en esa bendición. Entonces, a mí me gusta esta forma de analizarlo. Es una forma como el Rabí Elazar lo analizó y lo trajo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque aquí es como que en este análisis se abre la puerta para que los gentiles entren en una forma de injerto, que es la forma en que Pablo lo escribió más adelante, porque el libro de Romanos no está escrito todavía cuando él escribió la carta de Gálatas. Todavía no ha escrito Pablo, no ha escrito el libro de Romanos. Lo va a escribir más adelante de esta carta que estamos leyendo. Entonces, por eso es bien importante, porque es evidente, siendo Pablo de la escuela de Gamaliel,
un estudiante perfecto, aplicado, mejor dicho, de la Torah. Entonces veamos un poquito de Romanos, de Romanos 11. Los rabinos imaginan a Abraham como involucrado activamente en el proceso de proselitismo al mundo pagano por el monoteísmo. En sus esfuerzos para convertir al mundo, acercarlos a él, a su árbol de la fe. Ay, qué impresionante cómo ellos van pensando eso. Y lo que acabo de decir es importante porque ahí vamos a aterrizar más adelante. Pero a medida que las personas dejaban la idolatría para abrazar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ellos fueron comparados como ramas que habían sido removidas, como a ramas de árboles que habían sido desgajadas de otros árboles, de otras religiones, que se vinieron a injertar al árbol de la fe de Abraham. Y este es el sentido metafórico. Y así es que se injertan los gentiles. Aquí estamos hablando antes. Recuerdo, este es un análisis de los rabinos y esto antes de escribir la carta a Romanos. Por lo tanto, podemos leer, todas las familias de la tierra serán injertadas. Pablo en su carta a los creyentes de Roma se dirigió a los temerosos de Dios de Roma y fueron, les dijo, fuisteis cortados de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contrario a naturaleza, fuiste injertado en un olivo cultivado. Ese es ya el análisis que está escribiendo Pablo. Obviamente Pablo ya tenía idea de todo esto. De un brote de olivo silvestre, fuiste injertado entre los demás y ahora compartes la raíz nutritiva del olivo. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho partícipe con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Y vamos a leer en 24 de Romanos 11. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Esta es la parábola de los injertos. Esta parábola obviamente Pablo la escribió, es original de él, pero el concepto de que todos los pueblos de la tierra serán injertados en ti no es de Pablo. No es una invención de Pablo, sino representa una interpretación del hebreo de Génesis 12:3. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. En ti serán benditas o injertadas todas las familias de la tierra. Este es el mensaje. El versículo que Rabí Elazar usó para llegar a la metáfora del injerto es el mismo versículo que Pablo citó en Gálatas 3:8. Y Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo. Esto es clave porque aquí está diciendo, la Escritura anunció
las buenas nuevas a Abraham diciendo, aquí no hay, aquí no hay espacios que tengamos que llenar nosotros. Aquí no hay, no podemos imaginarnos, sí, lo que él le dijo fue que hacer, llenar el espacio con cualquier idea. ¿Por qué no? Porque la está escribiendo. Es claro, dice, Dios, Jehová, anunció a Abraham el Evangelio, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Ese es el Evangelio. O sea, otra vez, cuidado, no hay que ser tan pragmáticos, no estoy atacando ningún concepto. Simplemente estoy diciendo que esta es la parte del Evangelio que Dios le reveló a Abraham. Claro, más adelante vamos a conocer mucho más de esto, pero por un momento quedémonos aquí. El Evangelio que se les predicó de antemano a Abraham no fue la revelación completa de cómo se iba a cumplir esa promesa como nosotros lo conocemos hoy, porque ahora tenemos una revelación mucho más completa. No fue la revelación de la muerte y la resurrección de Yeshua por adelantado. Hay muchos comentaristas que dicen, sacado de la manga, dicen que, sí, Dios le reveló a, a Abraham que iba a venir el Mesías, iba a morir y que a través de él, etcétera, llenar todos los espacios que podamos imaginarnos que apoyan la idea occidental que nosotros tenemos. Y no es que sea no estoy atacando, no es que sea una idea mala, al contrario, yo apoyo esa idea. Pero lo que estoy tratando de ver es ir llevando cómo se fue dando todo esto. Aquí, según la teología de Pablo, el evangelio que le fue predicado a Abraham simplemente es, voy a quitar este rotulito que salga, en ti serán benditas todas las naciones. Simple. Ese es el evangelio. Muy bien, en Gálatas 3, 6 al 9, dice, así creyó a Dios y le fue contado como justicia. Él entendió eso y creyó. Y como creyó, le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Muy bien, aquí está Pablo conectando el versículo anterior donde dice, ese es el evangelio que Dios le predicó, Abraham lo creyó, le fue contado por justicia. Y entonces, ese es el reto que nos da a nosotros. Entonces, yo debo saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, miren, aquí no está diciendo los que entregaron su corazón a Yeshua, estos son hijos de Abraham. No lo está diciendo. Lo que yo quiero es que vayamos viendo que hay un camino que es de fe, que nos lleva, que llevó a Abraham a ser justificado, y ese mismo camino nos lleva a todos a ser justificados. No, ya otra vez te estás equivocando. No, paciencia, paciencia. Todo va a casar bien. Entonces, Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, otra vez. ¿Por qué está diciendo la Escritura? Lo dijo lo está diciendo Pablo. Aquí la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe.
anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es interesante. Así que los que son de Yeshua son bendecidos con Abraham el creyente. Eso cabe dentro de la teología. Lo que acabo de decir no es lo que está escrito en la Biblia, pero cabe en la teología que por milenios se ha enseñado. Pero aquí dice, así que, otra vez, los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Muy bien, que nos asiente un poquito a esta idea. Nuevamente no estoy quitando nada, no estoy haciendo nada preconcebido. O sea, no estoy... Me confundí un poquito ahorita porque metí la servilleta dentro de la cámara, pero no estoy queriendo quitar una idea, al contrario, es la base, estoy haciendo la base de algo que ya sabemos, muy, muy adelantado, miles de años después, pero estoy elaborándola, esta verdad tan profunda. La idea de irla elaborando de esta forma es que veamos cómo la mentalidad judía va casando dentro de esto y va es una hermanita perfecta del Evangelio, como es algo que son dos columnas fuertes de nuestra justificación que estoy elaborando. Y ustedes, tal vez me estoy adelantando, pero ténganme paciencia. Así que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Esta idea es la idea que Pablo nos está escribiendo porque cuando él tuvo su encuentro con Yeshua en Hechos 9 y se le apareció, obviamente fue un gran choque para él, pero el Evangelio se le está presentando a Pablo. El Evangelio, Pablo lo está viendo. El Evangelio, Pablo lo está reconociendo. Entonces, Pablo entra, después de mucha meditación, pasó años meditando esto, él junta, él construye la idea que es para los gentiles y la idea que es para judíos. Y aquí va él elaborando esta revelación. Pero aquí viene un versículo que es tal vez el versículo más controversial que hay, que es el 10. Y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Esta es una gran verdad, pero es una gran verdad que ha sido mal interpretada porque ha sido usada para mantener una interpretación, voy a decir, la interpretación cristiana, la teología cristiana. Pero aquí es donde tenemos que abrirnos un poquito. Y vamos a ver la mentalidad judía para descifrar esto. Ya vamos a ir viendo poco a poco esto. La Torá tiene bendiciones y maldiciones.
Pablo señala las maldiciones de la Torá. Y la Torá en sí no es maldición. Eh, es por la infidelidad del hombre que entra, que choca con la Torá por no mantener el pacto, por violar la Torá. Es por esa razón que vienen las maldiciones de la Torá. Es simplemente por esa razón. No es porque la Torá sea maldición. Esta es la motivación de los gálatas temerosos de Dios a convertirse al judaísmo, porque se les ha hablado en el oído de que si ellos, los temerosos de Dios, de los gálatas, no se convierten al judaísmo, no van a ser justificados, no van a tener acceso al mundo venidero, no van a ver la resurrección. Entonces, ellos lo que quieren es eso, es tener acceso a Dios, es tener ese acceso a Dios. Muy bien, en ocasiones yo mismo he sido advertido por algún conocido mío, porque yo he encontrado la joya que es la Torah, la he estudiado con rabinos, he estudiado con maestros cristianos que también han encontrado esto y, y hemos encontrado muchas cosas preciosas y todo eso es lo que estoy tratando de ir descubriendo para que otros también tengan esa bendición. Claro, ¿por qué yo habría de ponerme bajo una maldición? ¿Por qué yo, eh, al, al leer la Torah, al someterme a la Torah, estaría yo bajo maldición? Es porque ha sido mal interpretado este versículo. Y me han preguntado, ¿acaso no sabes que las obras de la ley, si tú te pones bajo las obras de la ley, estás bajo maldición? Ya vimos que esa frase, obras de la ley, tienen un significado muy importante que no es el significado literal que hemos venido leyendo, que se nos ha enseñado. La maldición de la ley no viene por someterse a la Torah. La maldición de la Torah no viene por someterse a la Torah. La maldición de la Torah viene por violar la Torah, por aborrecer la Torah, por ignorar sus mandamientos. Por ahí viene la maldición. Y eso es algo que a mí me incumbe. Entonces, yo me quiero meter a interactuar con ella. Y hay una forma que lo puedo hacer. Hay una forma que lo puedo hacer, que es la que no la quiero revelar en este momento, porque es la que viene. Porque como me la han dicho a mí, la gente mal cree, porque simplemente no tienen ese entendimiento, porque entienden superficialmente. Yo estoy tratando de bajar un poquito de la superficie, más allá abajo de la superficie y encontrar estos tesoros. Entonces, pecar quiere decir violar la Torah. Y aquí se levanta una gran alarma que evita que nosotros consideremos aprender la Torah. Precisamente porque nos han dicho, si tú te sometes a la Torah, vas a entrar en maldición. Y realmente es una mala interpretación. Es irresponsable decir eso. La Torah es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo decir eso? Yeshua lo mismo lo dijo, lo vamos a ver más adelante. Los teólogos cristianos desde muy temprano, hace 2000 años, empezaron con esto y establecieron esa premisa, la cual en su ejecución no era muy difícil de llevar a cabo por razones especiales, porque empezó la persecución de los judíos y se querían separar de ellos.
No voy a entrar en eso ahorita, pero sigamos en el tema. El hecho es que Gálatas 3:10 es responsable de la difamación del pueblo judío. Por consentimiento común de los teólogos de la iglesia primitiva, los consideraron como una raza maldita. Y si aquellos que practican las obras de la ley están bajo maldición, entonces el pueblo judío y cualquiera que incurra en la Torá es maldito y miserable también. Cuando se maldice a las personas, es mucho más fácil justificar la intolerancia e ir brutalmente contra ellas. Hoy vivimos una cosa similar. Cuando estamos viviendo una época difícil, todas las personas que no se han inoculado de ese líquido mágico experimental no aprobado, de repente son los responsables del mal que se difunde. Entonces, por cuestión de presión social, se está atacando al grupo que no quiere inocularse. Eso es totalmente absurdo. ¿Por qué me van a obligar? ¿Por qué van a obligar a los demás? Se ataca al grupo en cuestión y se maldice para que el miedo los atrape y cedan a la presión. Esta es una buena forma de ir cambiando la mentalidad de la gente, que ellos van cediendo. Lo mismo pasó en esa época. Había gente que en Gálatas que les decía, si tú no sacas tu pasaporte judío, no vas a tener acceso al reino de los cielos. Si tú no te sometes a las obras del pasaporte judío, no vas a tener acceso. Ahí más o menos esa es la idea. Las obras de la ley son aquellas que son esos mandamientos que se han predicado para que a los Gálatas, para que ellos tengan acceso a la justificación. Y este es lo que Pablo está elaborando. Le está diciendo, no, es por fe. Entonces, lo que como una forma de miedo están diciendo, todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrita, maldito es todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y se usa eso. Se usaba eso para decirle a la gente, te tienes que someter, tienes que entrar, tienes que volverte, convertirte. Y esto es lo que Pablo está contradiciendo. Él está contradiciendo esta idea y muy acertadamente. Ahora, veamos, le voy a dar balance a esto. En lo que a mí concierne, Yeshua practicó la Torah toda su vida. Y la forma en que él la practicó, la hizo, a mí me inspira. A mí me inspira mi alma, mi espíritu. Y esa es posiblemente la razón primordial que me hace acercarme a la Torah. ¿Por qué? Porque él lo hizo. Simplemente estoy siguiendo sus pasos. He encontrado nada más que bendición al ir siguiendo sus pasos. Estoy haciendo este gran esfuerzo de conocer más. Tengo posiblemente 20 y pico de años de estarlo haciendo. Y lo que yo he encontrado es bendición. Solo bendición. Y en mi corazón está esa idea de que el Señor ha puesto en mí de ser un puente entre la casa de Judá y los gentiles. Vamos a ver un poquito del discurso de las beatitudes, mejor conocido como
el Sermón del Monte en Mateo 5. Ahí está Yeshua listando todo lo que hace a un hombre afortunado, todo lo que él piensa. En ese mismo contexto, en esa misma forma que le está diciendo, ustedes van a ser afortunados, bendecidos, ustedes, eh, bienaventurado es ustedes vayan a Mateo y lean cuántas bienaventuranzas, qué bien afortunados son ustedes si hacen esto. En ese contexto, en ese mismo contexto que Yeshua les está diciendo, manténganse ahí, les dice esto. No penséis que he venido para abolir la Torá, la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Cumplir es la palabra griega plero, que quiere decir llenar, llenar al máximo, hacer que abunde esa proporción, suplir generosamente, abundar, eh, completarlo, llenar hasta arriba, que no falte nada, que llegue hasta el borde, que sea consumado, llevar a cabo una realización, rectificar, cumplir, hacer la voluntad de Dios, dar a conocer la Torah. Todo eso quiere decir cumplir. No hay nada negativo en esto. Aquí no estamos, digamos que en mi mente. Esta es una directiva muy específica de Yeshua que para seguir, a mí me hizo mucho sentido y por eso es que la estoy siguiendo y por eso voy aquí y quiero aprovechar esta bendición. Yo y la he aprovechado, la estoy compartiendo. Pablo, por su propia admisión, también guardó la Torá. Fue un judío observante toda su vida. Entonces, si Pablo, si Yeshua, si los apóstoles, si los profetas lo hicieron, ¿por qué no yo? Ese ha sido mi razonamiento y gracias a Dios he recibido bendición. En la versión Reina Valera del 60, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Los traductores de la Reina Valera usaron la palabra dependen, y yo creo que fue muy acertada. Y esa palabra dependen habla mucho. En la interpretación general se hace pensar que Pablo está diciendo que aquellos que guardan la Torá están bajo maldición. La traducción de la Reina Valera dice, los que dependen, los que usan su pasaporte, los que creen que van a ser salvos porque tienen su pasaporte verde, están totalmente equivocados. Es básicamente la misma idea que está diciendo aquí. No es porque ustedes se tienen que convertir que van a ser justificados, no van a encontrar la vida allí. De acuerdo con tales interpretaciones, una persona solo tiene dos opciones, o sea, si seguimos la interpretación general o popular. Bueno, o mantenemos toda la Torah impecablemente y sin error para poder ser justificados. O, dos, no la guardamos en absoluto, ignorémosla. Porque ese ha sido, la interpretación nos ha llevado a tomar una decisión entre estas dos ideas. Analicemos entonces un poquito lo que es las obras de la ley. Ya lo hemos hecho antes, pero sigamos en esto. Pablo dijo, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y esto genera muchas preguntas. Por ejemplo, honrar a tu padre y a tu madre. ¿Es esto estar bajo una maldición? No, claro que no.
Bueno, si la Torah fuera maldición, si yo me someto a esto, no tiene sentido. O sea, hay algo ahí que no está bien, porque no está, hay algo que no, porque por allá sí dice que sí, por aquí dice que no. No, hay algo que no está bien. Entonces, ¿sería esto ponerse bajo maldición? No, si yo honro a mi padre y a mi madre, voy a ser bendecido. Escoge vida, dice, para que para que tengas vida. Escoge vida o escoge muerte. Aquí estamos para eso. Ya hemos dicho que en el contexto, el término obras de la ley se refiere a algo muy específico. No se refiere a todos los mandamientos de la Torá. Obras de la ley se refiere específicamente a un grupo de mandamientos y estatutos que identifican a una persona como judía. Por ejemplo, la circuncisión, que esto es lo que los fascinadores o gálatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado? ¿Quién nos ha engañado? ¿Quién os ha dicho que ustedes se tienen que volver judíos cumpliendo las obras de la ley para ser justificados? Y eso es lo que Pablo llegó a, a Gálatas, a Galacia, les habló, les dijo, este es el Evangelio, por esto es que vamos a ser justificados. Y todos, wow, qué increíble que eso fue en una sinagoga, en un Shabbat, en una sinagoga entró Pablo, habló el evangelio que Yeshua le había revelado y todos, incluyendo los judíos, estaban como, wow, qué increíble. Y él se fue siguiendo a otras ciudades y cuando se enteró de los que ya se estaban cambiando la idea a los fascinadores otra vez de regreso, entonces ahí es donde él escribe esta carta y él está explicando precisamente todo esto. Por lo tanto, no solo estamos hablando de la obediencia a los mandamientos en términos generales, estamos hablando de la obediencia de un judío con respecto a los mandamientos de la Torá, que incumbe específicamente a su identidad. Las obras de la ley son esos mandamientos que identifican a un judío. Todos los que son de las obras de la ley, hay solo dos posibilidades, dos tipos de personas, los que son judíos de nacimiento y los que han pasado por el proceso de conversión. Todos los que son de las obras de la ley son una de dos, o los que son judíos, todos los judíos, o los que pasaron por el proceso de conversión. Estas son las personas que son legalmente judías, ya sea por nacimiento o por conversión. Eso es, por las obras de la ley. Pablo explica que ellos caen bajo una maldición preocupante. O sea, ustedes quieren ser justificados por esto, más que todo, como está hablando a los Gálatas, no le está hablando a los judíos, le está hablando a los Gálatas y les dice, ustedes quieren ser esto y se han pasado por el proceso, pero por estar haciendo eso están entrando en la posibilidad de caer en una maldición, están entrando en una maldición que es totalmente muy clara. Y la maldición que menciona Pablo no es para desearle mal a alguien. No. Pablo cita este versículo de Deuteronomio 27:26. Maldito el que no confirme las palabras de la ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Es esa la maldición a la que se está refiriendo? Bueno,
aquí estamos, esta parte de Deuteronomio, está ya Moisés entregando su término de gobierno y se lo está pasando a Josué porque él es el que va a introducir a la tierra prometida al pueblo. Es clave, es súper clave esta parte porque pensemos, aquí está repitiendo la Torá. Moisés se la está repitiendo a la generación nueva, esta nueva generación que va a entrar a la tierra prometida. Y les habla y les dice, maldito el que no confirme las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. ¿Es eso malo? No, no es malo. Es totalmente bueno. La conclusión, esa fue la conclusión de la ceremonia del pacto que hubo, porque estaban renovando su pacto, habían entrado a la tierra prometida, está enfrente al monte Gerizim y al monte Ebal. Y le dice, ahí está la bendición y la maldición. Escoge vida para que te vaya bien. ¿Es eso malo? No, nunca fue malo. ¿Y por qué es malo hoy? Hay algo mal ahí, hay algo mal. Y eso es lo que espero poder agregar luz para que se descubra qué es lo bueno que hay en todo esto. Esto sucede en ese momento que cruzan el río Jordán. El Señor les dice, entren a la tierra prometida. Y es increíble. Vayan y conquisten la tierra. Actualmente estamos en una situación similar nosotros en este tiempo. Estamos a punto de un cambio de régimen. Yeshua viene y Él nos va a introducir a la tierra. Estamos como volviendo a vivir esto. Y nos dice, escoge la vida. Y la vida, ya sabemos, es la Torah. La vida es la Torah. Para que te vaya bien. Él está ratificando todo esto. Por eso es que esa traducción de que maldito el que se somete a la Torah, eso no es correcto. Increíblemente esta generación está en este mismo punto. En la Torah, Deuteronomio 28, que es el que sigue inmediatamente, da el tratamiento completo de lo que es bendición del pacto de Israel y que va a obtener Israel si lo mantiene, vida. ¿Y qué va a obtener Israel si lo viola? Muerte. En este sentido, Pablo solo recordó a sus lectores lo que la Torá ha dicho siempre, que es, hay consecuencias terribles por violar el pacto de Dios. El pueblo de Israel recibe consecuencias por violar la Torá. ¿Por qué Yeshua nos está introduciendo al mundo venidero por este camino? Porque yo voy a elegir volverme judío para tener que cumplir con todos los preceptos de la ley. Si ellos no lo hicieron, como yo, o sea, aquí empieza toda esa cosa a dar vuelta. Pero esto se va a poner mejor. Toda persona legalmente judía que no guarda la Torá está bajo maldición. Porque eso es lo que la Torá establece. Ahora, eso no quiere decir que la Torá en sí sea maldición. No quiere decir que no debamos guardar la Torá. O que si un creyente gentil temeroso de Dios comienza a honrar el Shabbat o a celebrar fiestas,
lo va a colocar bajo una maldición. Eso no significa eso, es totalmente alejado de la realidad. No significa que observar la Torá sea, o mejor dicho, no significa que el observador de la Torá, que es un simple acto de obediencia a Dios, sea maldito. Eso crearía una teología extraña. Gálatas insensato. ¿Quién os ha fascinado? ¿Quién son esos fascinadores? Pablo dice lo obvio, solo está reiterando que la Torá dice. ¿Qué es lo que la Torá dice sobre las consecuencias de romper el pacto? Entonces, ¿cuál es el punto? Los fascinadores son el problema, los fascinadores. Ellos tienen la suposición teológica de que solo aquellos que son legalmente judíos tienen una posición en el reino de los cielos y una participación garantizada en el mundo venidero. Ellos son los creadores de todo esto. Sin embargo, estos fascinadores es tremendo porque están en el contexto de creer en Yeshua. Ellos creen en Yeshua y a pesar de que creen, están tratando de poner un yugo donde en los gentiles donde no tienen que llevar yugo. ¿Por qué les quieren poner el yugo encima? Entonces, ellos mismos son probablemente gentiles conversos, estos fascinadores, gentiles que se convirtieron al judaísmo y que han asumido depender de las obras de la ley. Ellos han querido, como dice la Reina Valera, lo dice muy bien, esos que dependen de las obras de la ley. No, su dependencia está allí. Y se han sometido a la ley. Y se han convertido en judíos. ¿Quién os engañó? Sí, son los hermanitos que todavía tienen eso. No ha llegado a cuajar dentro de su corazón que nosotros somos salvos por la fe, por la fidelidad de Yeshua. Los fascinadores, según yo los entiendo, eran los mismos prosélitos creyentes y que le ponían esa presión a los gentiles y a los temerosos de Dios para que también ellos se convirtieran. Los fascinadores no enseñaban la salvación por fe, ni tampoco enseñaban la salvación por las obras. Ellos enseñaron la salvación de la forma en que ellos decían que había que adquirir el estatus judío, ese pasaporte, un estatus que había que obtener para someterse a la conversión, asumir los mandamientos que identifican a una persona como judía. Ponerse el talito, ponerse... no. Y eso era lo que Pablo les estaba diciendo. Ustedes no tienen que irse a ese lado. Esa era esa mala dependencia. Increíblemente existen muchos paralelos similares a estos en este lado occidental. Por ejemplo, la tradicionalmente Iglesia Católica Romana, la salvación es importante y se adquiere a través de los sacramentos, principalmente los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. A través de ese mecanismo sacramental, una persona adquiere esa posición de salvación. Existen teólogos similares en otras confesiones cristianas que también hablan de un sacramento, otorgan una forma
de llegar al cielo y a la resurrección. En la iglesia evangélica, la adhesión a ese entendimiento, viene por un sistema de creencias teológicas adecuadas, eso reemplaza a los sacramentos de la Iglesia Católica. Eso ocurre con toda organización humana, con toda religión que se convierte inevitablemente en una institución. Cuando eso pasa, aquellos que están dentro de esa institución, casi siempre ocurre que la membresía en la institución particular es un requisito previo para la salvación. Un cristiano fundamentalista no espera encontrarse con personas de otras denominaciones en el cielo. En esa mentalidad, la pureza doctrinal, la confesión correcta, el derecho a un conjunto de creencias son las que definen a un verdadero cristiano. Hay ministerios que son tildados como de gracia barata, que aseguran que si una persona se bautiza, ya entra al cielo, ya lo ganó, ya llegó. Es una forma de ser fascinador. ¿Te bautizaste? Sí, entonces ya. ¿Te arrepentiste? Sí, entonces ya. Oh, Gálatas, insensatos, ¿quién os ha fascinado? Eso es similar a las obras de la ley de la iglesia. ¿Quién os ha fascinado? Es lo mismo. Parecen haber creído que una vez que una persona pasa el proceso de conversión, las doctrinas correctas, el estatus que ellos quieran que uno alcance, entonces sí eres. Pero los del otro lado, los de aquellos y los de allá y de otras denominaciones, no. Es lo mismo. ¿Quién os ha fascinado? Eso es lo que estaba pasando en Gálatas. Ellos pasaban por ese proceso de conversión, de cumplimiento de normas, para alcanzar ese un estatus que es celebrado y es muy bien visto por los hombres. Una vez que uno está en Israel, dentro, ya no necesitas preocuparse por la otra vida. Una vez que tú llegas a esa religión, a esa iglesia, estás dentro, ya no necesitas porque ya cumpliste. Esta no es una teología de salvación por obras. Tampoco es una teología de salvación por gracia. Regresando a los fascinadores de Gálatas. Ellos pensaban que la salvación se debía a la identidad nacional. Es porque ya adquirí mi carnet, ya tengo esa identidad nacional, ya tengo el estatus judío y por lo tanto soy parte de los hijos de Abraham y ya estoy adentro. Uno ve esas mismas premisas teológicas que funcionan en la iglesia. La persona a menudo adopta rituales correctos y dicen que las palabras correctas, pero luego dejan el resto de sus vidas en ese sentido por las demandas de la fe. O sea, no siguen su demanda, no llegan a cumplir. Una vez uno pertenece al club, uno ya no se preocupa. Leamos Romanos 2, 17, 22. Pero si tú, que llevas el nombre de judío y te apoyas en la ley,
que te glorías en Dios y conoces su voluntad, que apruebas las cosas que son esenciales, siendo instruido por la ley, y te confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los necios, maestro de los faltos de madurez, que tienes en la ley la expresión misma del conocimiento y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no debes robar, robas? ¿Tú que dices que no debes cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas los templos? Pablo advirtió a los prosélitos que ser judío no significa nada si no vive de acuerdo con las obligaciones de la Torá. O sea, ser judíos no es nada. Él debe vivir piadosamente, como la Torá dice. Él dijo, la circuncisión en verdad es sin valor. Si infringes la Torá, la circuncisión se convierte en incircuncisión. Leamos Gálatas 6, 13. Porque ni aun los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne. Aquellos que están circuncidados se refiere a aquellos que han pasado por ese ritual de conversión, que son prosélitos, y han sido confirmados. Ellos sentían que habían obtenido el estatus necesario para salvación. Y, por supuesto, dependen de las obras de la ley. Dependen de que ellos tienen que convertirse y ser identificados como judíos. Esto se puede comparar con la membresía de una iglesia. Que asiste alguien allí que ya recibió el bautismo, ya se confirmó, ya hizo las confesiones que tenga que hacer, etcétera, etcétera. Entonces ya es salvo. Eso es exactamente lo mismo. Eso es lo que es un prosélito, es un religioso. Y eso es lo que estaba pasando aquí. Por eso Pablo menciona en Gálatas 3:10, el que depende de las obras de la ley está bajo maldición. El que depende de que sí se bautizó y está bajo esas maldiciones. Porque está buscando su identidad en cumplir. Está haciendo su identidad en cumplir. Gálatas 3:10. Porque maldito es todo lo que no preservan o no se mantienen en todas de las cosas de la ley para hacerlas. En otras palabras, si este individuo acepta una membresía de conversión del pacto para convertirse en judío, también debe aceptar todas las obligaciones del convenio nacional, incluidas las implicaciones por infidelidad del pacto. O sea, no es, sí, ya tengo el pasaporte y ya estoy. No. Tiene que cumplir todo. Tiene que someterse a todo. En otras palabras, si se convierte en judío, es responsable de todo el peso del castigo enunciado en la Torá si no guarda la Torá. No es un boleto gratis al cielo. Y ese es el fundamento de la religión. Eso es Babilonia. La religión
real y fe real en Dios no puede institucionalizarse o reducirse a un nivel de condición de miembro. La verdadera religión y la verdadera relación con Dios debe ser un esfuerzo de tiempo completo. No se trata de estar marcando una tarjeta de entrada y de salida. Entro, estoy muy piadoso, salgo, ya me puedo relajar. Es como estar en el matrimonio. En mi casa yo me porto muy bien con mi esposa, pero una vez salgo a la calle, mis ojos empiezan a hacer para todos lados y ya me relajo. Ese es un religioso. El espíritu babilónico. Es alguien que no ha penetrado en su corazón. La verdadera identidad no vive por fe. No es fiel. No está su fidelidad en el corazón. No hay temor a Dios. No hay convicción. No hay convicción de pecado. La fe real es la manifestación, la práctica de la convicción de que Dios está presente con nosotros todo el tiempo. Incluso cuando estamos en la iglesia o cuando estamos en la sinagoga, incluso cuando estamos en la casa. Los fascinadores, por otro lado, enseñaban que había que tener confianza en el estatus institucional, religioso, ritual. Eso es depender el que depende de eso. El que depende de las instituciones, del estatus institucional, de la religión, de los ritos, ya sea judío o gentil, está bajo maldición. Pablo dijo, ellos mismos no guardan la Torá y ahora están tratando de que sean parte del club exclusivo para miembros. Él advirtió que no se trata, que no se dan cuenta de que la decisión tiene serias consecuencias bíblicas. Y eso lo dijo en Gálatas 5:2. Dice, mirad, yo, Pablo, os digo que si os dejáis circuncidar, si dependes de esto, si os dejáis caer en esto, si eso es lo que tú crees que tienes que hacer, entonces Cristo de nada te aprovecha. Porque tú estás eligiendo entrar en la religión. Tú estás eligiendo entrar en la institución. Entonces, ¿cuál es esa maldición de la ley? Eso no es algo nuevo. Se refiere a las maldiciones contra el pueblo de Israel por violar los mandamientos de la Torá. Deuteronomio 28 explica esas maldiciones. Pablo advirtió a los gentiles, gálatas temerosos de Dios que se convierten en judíos, que eso conlleva esas responsabilidades. No tienen que hacerlo. ¿Y por qué lo hacen? Él mismo era judío. Y él entendía eso muy bien. Eso no lo hacía estar bajo maldición. Eso lo hacía temer a los mandamientos de Dios. Uno no puede escoger las bendiciones e ignorar las maldiciones. Yo no puedo llegar a decir, ay, sí, yo quiero esto, pero no quiero esto. Yo quiero esto. No. En el paquete, todo viene junto. Los gentiles temerosos de Dios de Galacia, sin embargo, estaban fuera de la identidad legal del pacto nacional de Dios, de Israel propiamente dicho. La lista de maldiciones en la Torah no se aplica a ellos en el sentido nacional como se le aplicaría al pueblo judío. Pero ahí están los fascinadores que quieren atraparlos a estos para que sí entren a eso.
Vamos a entrar a ver Levítico 18:5, que es una escritura donde Pablo va a hacer su plataforma, donde él va a establecer dónde somos nosotros justificados. Y dice Pablo en Levítico 18:5, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales, esto es importante, aquí está resumido todo lo que Pablo quiere decir. El hombre vivirá si los cumple. Yo soy Jehová. O sea, guardar los estatutos trae vida, ¿sí? No trae muerte, trae vida. La violación de ellos trae muerte. Eso tenemos que asimilarlo. También Pablo cita en esta parte Habacuc 2:4. Habacuc 2:4 de una manera consistente con la interpretación rabínica para establecer que no son los oyentes de la Torá quienes serán declarados justos por las puertas de la Torá. Cuando Pablo dijo que la ley no es por fe, pareciera dar a entender que hay un gran abismo entre los que tienen fe para salvación y los que practican la ley. Cualquiera que lea la epístola de Gálatas podría concluir que una persona que practica la ley no es una persona de fe. Y esa es la idea que ha prevalecido durante mucho tiempo en la historia. Ahora consideremos Gálatas 3:11. Aquí vienen estas escrituras. Que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente. Porque el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. Habacuc 2:4. El que tiene su alma recta va a vivir por la fe. Aquí está Pablo considerando dónde está la base de someterse. Aquí está él viéndolo como un judío. ¿Cómo tiene que ver los mandamientos de la Torá? Como un justo. ¿Y cómo lo va a ver un justo? Viviéndolo por la fe. Cuando Pablo dijo, la ley no es por fe, pareciera que está dando a entender eso de que hay una gran brecha en los que se salvan por fe y los que practican la ley, pero no es eso lo que está hablando. Veamos el versículo 12. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario. El que hace la ley vivirá por ellas. ¿Qué es lo que está diciendo? El que hace la ley vivirá. El concepto de vivir es el concepto que Pablo está lanzando. Los intérpretes cristianos generalmente entienden este pasaje para demostrar la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo, la diferencia entre el cristiano y un judío y la diferencia entre la fe y las obras. Ellos decían que el apóstol Pablo declaró rotundamente la Torá no es de fe. Y Pablo contrastaba los que guardan la Torá con los que viven por la fe. Ellos pensaban así, esa es la teología. Por lo tanto, una persona judía no es una persona de fe.
si practica la ley, porque no es de fe. La ley no es de fe. Eso es lo que ellos interpretan. Si quieres tener fe, lo que debes hacer es no guardar la Torah. Y ahí va entrando en Honduras. Esta es la interpretación convencional de este pasaje y aparentemente tiene un significado insípido, no es claro. La iglesia cristiana ha mantenido este estándar incluso para los creyentes judíos. Cuando una persona judía se convierte, lo llevan rápidamente a aprender de que no tienen que seguir la Torah. Tienen que confesar algunos hasta lo llevan a un punto en que se tienen que arrepentir por haber hecho la Torah. La iglesia a menudo ha abandonado la Torah. Y esto es la prueba de fuego de los creyentes judíos. Incluso a ellos se les anima a abandonar su identidad, abandonar las fiestas, abandonar un montón de cosas. A la luz de esta desafortunada historia teológica, encontramos que los cristianos judíos a menudo que se resisten a la idea de la observancia de la Torá y a su práctica judía. Se les ha enseñado que la Torá es opuesto a la fe. Este es un tema muy, muy importante. Aquí está lo que es la vida y la muerte. Todo ser humano es o será o se puede expresar en dos palabras, en vida o en muerte. ¿Estamos en uno o estamos en otro? Empieza con nosotros vivo y luego no. Llega la muerte. La mayoría de las veces la muerte viene sin invitación. Es un intruso que no queremos atender. Y no es deseado. Es la antítesis de ser, de la existencia. Eso no es un amigo. Es el enemigo. El archienemigo nuestro es la muerte. Y debe ser derrotado. El día de la derrota de la muerte viene. Podemos estar seguros de esa esperanza por lo que hemos visto que ha pasado con Yeshua HaMashiach, quien es el único que lo ha logrado, el único que lo ha logrado. Como sabemos, porque resucitó, la tumba está vacía, nos dejó ese testimonio. Él es vivo para siempre. La muerte no lo dominó. Él tiene las llaves del infierno. Sin embargo, por el momento, nosotros permanecemos entre vida y muerte. La Torá nos anima y nos dice, escoge la vida. Deuteronomio 30, 19 dice, al cielo y a la tierra pongo por testigos contra vosotros, de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues vida para que vivas tú y tu descendencia. Pablo no usó las palabras vida, muerte, vive y muere en un sentido estrictamente literal. Para Pablo, vivir es alcanzar la resurrección, la vida eterna y el mundo venidero. Morir es morir sin esperanza. Vivir en el ámbito occidental es ser salvo. Significa alcanzar el derecho a resurrección y vida eterna. Morir tiene el sinónimo de ser inconverso o estar perdido. Significa morir para alcanzar el juicio final. Pablo usa esos dos términos, vida y muerte, para indicar esos destinos eternos. Él mismo no creó estas definiciones. O sea, ya estaban. Los rabinos hablan de este tema en las escrituras y lo vamos a ver. A menudo hablaban de la vida y la muerte, no meramente como literal vida o muerte. Y los apóstoles siguieron esa misma interpretación farisaica.
Pablo no fue el único apóstol que usó este término de vida y muerte de esta manera. Todos los apóstoles usaban esa misma terminología. Veamos cómo Yeshua lo usó. Y aquí posiblemente algunos se sorprendan. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Ese es el mismo uso especializado de la terminología que está funcionando aquí en Gálatas 3, 11 y 12, donde Pablo cita esos pasajes del profeta Habacuc y el otro de la Torá, de Deuteronomio. Eso dijimos en Gálatas 3, 11 y 12. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace, vivirá por ellas. El hecho de que yo haga no quiere decir, pero si yo vivo por ellas, si mi fe está por hacerlas, ahí cambia, se voltea la tortilla. Por tanto, como está citando Levítico 18:5, por tanto guardaréis mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los cumple. Yo soy Jehová. Y Habacuc 2:4. Estas son los dos versículos que Pablo está jalando del Antiguo Testamento para traerlos aquí. Y él dice, he aquí el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo, el que es justificado, vive por la fe. El que cumple viviéndolo por fe, está bien. El que no lo hace por fe, no está bien. Ambos textos prueban de que Pablo y su interpretación de ambos textos representan las mismas enseñanzas judías. Aquí viene algo muy bueno, porque aquí vamos a ver, aquí está Pablo explicándolo como un judío lo hubiera explicado. Esta es una interpretación farisaica y apostólica. Las palabras vivirá por ellas en Levítico 18:5 significa que un hombre puede alcanzar la resurrección de entre los muertos y la vida eterna si los hace. Y aquí Rashi, que es un sabio judío muy, muy conocido, muy profundo, dice, vivir por ellos se refiere a la vida del mundo venidero. Si dijeras que nuestro verso se refiere a la vida del mundo actual, ¿no es el destino de los hombres morir? Los Targumín arameos parafrasean el pasaje de la siguiente manera. Vamos a ver dos formas en que estos pasajes son traducidos en el Levítico 18:5. Y guardarás mis estatutos y mis decretos, los cuales si los cumples, vivirás y tendrás vida eterna. Y la otra traducción dice, y guardarás mis estatutos y el olor de mis juicios. Perdón, ahí no es olor, el orden. Guardarás mis estatutos y el orden, omitan olor, el orden de mis juicios. Guardarás mis estatutos y el orden de mis juicios, los cuales, si los cumples, vivirás en ellos, en la vida de la eternidad, y tu posición será como el justo. Aquí es lo que Rashi dice. Pablo se mantuvo en esa línea con la corriente principal de interpretación judía para explicar este versículo.
Pablo está agarrando las enseñanzas judías para explicar cómo vamos a vivir. Y él va a llegar a esa conclusión. Ya lo dijo, pero vamos a verlo más como un judío lo ve. Pablo se mantuvo en esa línea. El mismo Yeshua citó el mismo pasaje con el mismo sentido, mejor, citó ese sentido de cómo lo usó, y él lo está usando en Lucas 10, 25 al 28, en esta escritura que está aquí. Miren qué interesante esta parte. Aquí dice, aquí cierto intérprete de la ley se levantó y para ponerlo a prueba, dijo, Maestro, ¿qué haré para alcanzar vida eterna? ¿Qué haré para ser justo? ¿Qué haré para ser justificado? ¿Qué haré para llegar a la resurrección? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? O sea, aquí está este señor judío súper elevado y le está diciendo, este intérprete de la ley, tú conoces la ley, ¿qué es lo que dice? Y él le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, no, estás equivocado. Esa no es la forma en que tú vas a llegar al cielo. Tú vas a llegar al cielo si me aceptas en tu corazón. Estoy siendo irónico. Obviamente, me salí de la escritura. Regresemos. Jesús le dijo, has respondido correctamente. Momento. Esa no es la forma en que yo he aprendido cómo debo de llegar al cielo. No, a mí no me ha enseñado eso. Solo hay una forma. Pero aquí le dijo, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. ¿Acaso lo estaba engañando? No, sabemos que no. ¿Está diciendo la verdad? Sí, está diciendo la verdad. Si lográramos agarrar el concepto que hemos venido explicando del Evangelio que maneja Santiago, Pedro y el Evangelio de Pablo, lo vamos a entender mejor. Pero si estamos viendo este video sin haber visto los otros, tal vez no agarramos la idea, pero profundicemos un poquito más. El rabino Meir, que vivió unas generaciones después de Pablo, perdón, citó también Levítico 18:5 para demostrar, este es un rabino intérprete de la ley también, temeroso de Dios, para demostrar que un gentil puede alcanzar vida eterna. Y él leyó una parte del Talmud. Por supuesto, más adelante, no en esta misma época, pero sí más o menos 2 generaciones después de Pablo, que decía, el rabino Meir solía decir, ¿cómo sabemos que incluso un gentil que estudia la Torá es equivalente a un sumo sacerdote? Un momento, Ok, qué interesante.
de Levítico 18:5, que es de donde Pablo está escogiendo su plataforma para establecer quién es el que va a entrar al reino venidero. Donde dice, por tanto, mantendrás mis estatutos y mis reglas. Si una persona las cumple, él vivirá por ellas. Meir dice, no dice que si un sacerdote, un levita o un israelita las hace, vivirá por ellos. Dice, si una persona las cumple. Entonces, eso quiere decir, aquí aprendemos que incluso un no judío que estudia la Torá es equivalente a un sumo sacerdote. Qué conclusión más interesante, o sea, más brillante. Entonces, claro, a nosotros no, del lado oriental, occidental, mejor dicho, no es algo que nos hace clic. Meir interpretó este versículo en el sentido que una persona puede alcanzar la vida a través de la obediencia, sea judío o no. Tanto los judíos y gentiles pueden obtener la vida mediante la obediencia a Dios. Esa revelancia inmediata para los judíos es que el Levítico 18 contiene disposiciones que también hablan de la inmoralidad sexual y la idolatría, cuya violación Dios también castigó a los cananeos. Por lo tanto, los sabios dedujeron de que este pasaje se requiere requiere a los gentiles guarden también las prohibiciones de la Torá sobre idolatría y inmoralidad sexual. Aquí voy a leer algo muy interesante, ¿verdad? Pero antes de eso, Habacuc 2:4 dice, el justo por fe vivirá, considerando la idea que traía. Después de citar Levítico 18:5, que parece implicar que la vida eterna se puede alcanzar guardando los mandamientos, ahora Pablo dice, más el justo va a vivir por fe. Todo lo que nosotros hagamos tenemos que hacerlo por fe. Y eso es lo que Pablo está estableciendo. Por un lado, el que guarda el mandamiento vivirá por ellos. Por otro lado, el justo por fe vivirá. Y esto es lo que él está estableciendo. Los rabinos dicen que se declaró que hay que guardar los mandamientos. Y hay que vivir por ellos. Y ellos dijeron, aquí viene un análisis que viene a aterrizar justo exactamente donde Pablo nos lleva a que tenemos que estar en el mismo punto. Si no estamos en ese punto, no alcanzamos nuestra vida eterna. Y aquí es como que se junta las dos mentalidades. Voy a decir la cristiana y la judía. Los rabinos dicen que hay que guardar los mandamientos. Son 613. Y aquí viene, pero decían, 613 mandamientos. ¿Quién va a poder guardar 613 mandamientos? ¿Quién nos puede recordar? Entonces vino uno y dijo, pero el rey David los simplificó y los resumió a 11. Están aquí. Estos 11 mandamientos que hay que guardar y alcanzaremos la vida. Dice, el que anda en la integridad, obra justicia, que habla la verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, no hace mal a su prójimo, ni toma reproche contra su amigo, en cuyos ojos el perverso es menospreciado, el 8, pero honra a los que temen a Jehová, el que aún jurando en este perjuicio propio no cambia, el que su dinero no da por interés o a interés, ni acepta sobornos contra el inocente. Y 11, el que hace estas cosas permanecerá firme. Esas son las 11 cosas que hay que hacer. Pero vino y dijeron,
Uy, aún eso es demasiado. Entonces Isaías lo simplificó a 6 principios. ¿Cuáles son esos 6 principios? Isaías 33, 14, 15. Dice, esos 6 principios, no lo leo todo para no... El que anda en justicia y habla con sinceridad, el que rehúsa la ganancia injusta. 4, el que sacude las manos para que no retenga soborno. 5, el que se tapa los oídos para no oír de derramamiento de sangre. Y 6, el que cierra los ojos para no ver el mal. Esos son los que, según el rabino dijo, eso se redujo a eso. Pero dijo, uy, aún eso es mucho. Entonces, ¿cómo una persona va a recordar tanto? Entonces esta es una enseñanza, ¿verdad? Vino Miqueas y Miqueas lo simplificó a 3. ¿Cuáles son esos 3 principios que Miqueas simplificó? Y dice, practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde con Dios. Pero dijeron, pero aún eso es mucho. Entonces vino Isaías, Isaías 56:1, y lo simplificó a 2. ¿Y cuáles son esos 2 principios que nos llevan a la vida eterna? Preservar el derecho, ser justo, hacer justicia, porque mi salvación está para llegar y mi justicia está por ser revelada. Y aquí dijeron, aún esto es bastante. Pero vino Habacuc y él lo redujo todo a un principio. ¿Cuál? Más el justo, por la fe, vivirá. Bla, 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 bla. Tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar, tanto hablar. He hablado tanto estas enseñanzas, pero aquí está la sabiduría. El Talmud dice, el justo por su fe vivirá, vive en el mundo venidero. Vivirás en el mundo venidero si vives por fe. Eso es exactamente lo que dijo Pablo. Entonces Pablo nos está enseñando algo que los rabinos también están enseñando. No se trata de cumplir, se trata de vivir por fe. Si no lo estoy viviendo por fe, soy un fascinador. Literalmente. Esa es la conclusión. Y esta es la terminología que Pablo está usando. Esa es la terminología que Pablo está usando. Los estaba comparando. Hemos aprendido esta descripción general, cómo el judaísmo interpreta los 2 pasajes. Ahora preguntémonos qué quiso decir Pablo al citarlos en Gálatas. Él los estaba comparando entre sí para demostrar la fe y la observancia de la Torá. ¿Cómo tienen esa relación? La fe hay que vivirla. Las obras hay que vivirlas por fe. Pero Pablo usa la frase las obras de la ley, bajo la ley. La ley, por lo general, no estaba hablando de la Torá, estaba hablando de esas cosas que la gente está usando. Tienes que volverte de esta forma para institucionalizarse, para ser salvo. Es básicamente
Es lo que Pablo está diciendo. No te vuelvas judío por el hecho de ganar el cielo. No te vuelvas cristiano, no te vuelvas bautista, no te por el hecho de hacerlo, porque eso no nos lleva a ningún lado. Simplemente vivir por fe. Dice, ¿no son los oidores de la ley los justos ante Dios? Son los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Este tipo de escrituras ahora ya comienza a tener sentido. Y Pablo es el que está tratando de enseñarnos. No, él está tratando de que no entremos en la mentalidad de los fascinadores. Los fascinadores son estos que están diciendo, tú te tienes que volver judío para ser salvo. Y Pablo dice, no, un rotundo no. Y yo digo igual, no. Tú te tienes que ir a tal iglesia para ser salvo. Y no, no, no. Y eso, los fascinadores están en todos esos lados. En cambio, Pablo está diciendo, tenemos que caminar por fe, que es el principio que estuvimos viendo al inicio. Pablo tomó la enseñanza de Abraham. Pablo tomó la enseñanza de Abraham y él está enseñando lo mismo porque Abraham creyó, tuvo fe y eso le contó por justicia. Por la fe, Dios hizo caminar a Abraham en donde caminó. Y eso lo llevó al corazón de Dios. Aquí hay un elemento de obediencia a Dios muy profundo. Obediencia a su palabra que no podemos ignorar. Un judío no puede ignorarlo. Eso no es difícil de creer. Pero si ustedes ven, tanto para un cristiano o para un judío, tenemos que caminar por fe. Ahí está nuestra vida. Por supuesto, esto no, aquí lo voy a dejar. Falta. Esto es, simplemente estoy elaborando una parte del pastel. Vamos a seguir elaborando todo el concepto. Así que les invito a que vengan al siguiente video. Les bendigo. Que el Señor les guarde y les bendiga. Y nos vemos en el siguiente. Bendiciones.